vamos a ver hoy del versículo 1 al versículo 16. La conferencia, ¿no? Esta conferencia se llama Cuestionando a Dios. Gedeón cuestiona a Dios. Realmente vamos a ver un estudio sobre la ignorancia. Gedeón 6, del 1 al 16, ¿no? En la escuela te dicen que son buenas las preguntas, ¿verdad? De hecho, dicen que más tonto es el que se queda con la duda que el que pregunta. Esto es porque tienes una duda, pero hay otras preguntas que ya sabes las respuestas. Por ejemplo, en el instituto había una clase con un querido profesor que siempre al final de exponer una idea, alguien decía, ¿tienen alguna pregunta? ¿Verdad? Y levantaban la mano y varios levantaban la mano y decía, ¿pregunta o comentario? Y muchos la bajaban, ¿no? Porque si era un comentario, no nos dejaban dar comentarios, pero había una hermana querida que lo que hacía era decir algo así como, pregunta, ¿no? ¿Es verdad que, no, cómo era? Fíjate que yo creo que esto y aquello y el otro es así, por así y así, así, ¿verdad? Era realmente un comentario y al final nomás le añadía verdad y ya, ¿no? Entonces, en sí, las preguntas no son malas. Preguntar no está mal, no está mal. Pero, como decía Jesús, lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Y hay preguntas que no se hacen con un corazón correcto. A veces les llamamos este rollo de cuestionar a alguien, porque esperamos que la otra persona se dé cuenta, que haga una reflexión a través de tu pregunta y se dé cuenta de algo que tú ya conoces. ¿Qué hace que alguien cuestione a Dios? ¿Qué puede suceder en la vida de un hombre que haga que alguien que le cuestione a Dios? Es algo digno de pensar. Puede ser que su situación termina siendo una ruina. Llega a una ruina, y no sé si te ha pasado que tu situación es tan detestable, deplorable, todo te ha salido mal y lanzas del fondo de tu corazón un ¿por qué, Dios? ¿No? Puede ser simple y sencillamente una cuestión de dureza de corazón, ¿no? Una especie de reto, que tu corazón está tan duro que te hace cuestionar a Dios. O puede ser tal vez curiosidad, simplemente ignorancia. Sea como sea cual sea la situación por la cual a veces preguntamos y sobre todo le preguntamos a Dios, es un buen inicio. Déjame corregir eso. No sé si es un buen inicio, pero bueno es que aunque sea un inicio. Okay. Hoy vamos a ver cómo Gedeón cuestionaba a Dios. Básicamente vamos a ver 3 puntos. Gedeón cuestiona a Dios porque ignora el problema, primer punto. Segundo punto es, Gedeón cuestiona a Dios porque ignora quién es Dios. Y tercer punto, Gedeón cuestiona a Dios porque ignora su método. ¿Okay? ¿Qué les parece si oramos? Dios, nos has traído hasta aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Así pues, que te pedimos que nos hables a través de ella y que tu Espíritu Santo, Señor, y tu palabra, Señor, entren a nuestro corazón y hagan toda la obra, Señor, a fin de conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Primer punto. Básicamente, el primer punto es, ignoras el problema, ¿no? Dice el versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, ¿no? El primer punto es que ignoras tu pecado. Cuando tú estás cuestionando a Dios y se te hace fácil y sencillo cuestionar a Dios, muy probablemente lo que está sucediendo es que ignoras que eres pecador. Generalmente yo explico que el pecado es aquello que te condena, ¿verdad? Que no has podido dejar de hacer, que te gustaría dejar de hacer, pero que no has podido, y que te condena cada vez que lo haces y que te está destruyendo, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque Jesús enseñaba en Juan 8:34 que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Evidentemente la esclavitud en este sentido es algo que, pues eso, no te deja salir de eso. Eso es el pecado. Pero, aunque haya personas hay personas que no les importa y no sienten que está mal ese pecado en especial. Ok, no importa lo que sientas.
aquí es muy claro y es muy interesante que dice, ante los ojos de Jehová hicieron lo malo. No importa que ante los ojos del mundo todo esté bien, no importa que ante los ojos de tus amigos seas el mejor, ante los ojos de Jehová has hecho lo malo. Y si osas preguntar, tal vez, por qué tu situación está como está, muy probablemente es porque ignoras que eres pecador. Ciertamente somos pecadores. Ciertamente somos pecadores y hemos pecado delante de Dios. Para muestra está el clásico botón de la ley, los 10 mandamientos. ¿Has mentido? ¿Has mentido? ¿Has puesto a Dios en segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar? Seguramente sí. ¿Has deseado, codiciado las cosas que no son tuyas? Eres pecador y necesitas que el Espíritu Santo te lo revele. Necesitas darte cuenta que tu forma de vida ante los ojos de Jehová es reprobable. Si tú empiezas a cuestionar a Dios, probablemente lo hagas porque ignoras tu pecado. Pero sigamos leyendo, ¿no? Dice, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Los madianitas venían del sur y Gaza estaba en el norte. Básicamente, pasaban por todos lados, ¿no? Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarlas. ¿Qué sucedía? Los de Israel simplemente abandonaron a Dios, hicieron lo malo ante los ojos de Dios y Dios los entregó en mano de Madián, y la mano de Madián fue dura contra ellos. Básicamente les bailaban con todo, les quitaban todo. No había paz en sus casas, no había alimento en sus casas, no había nada. ¿Por qué? Porque llegaban todos los madianitas y se llevaban absolutamente todo. Entonces, ¿pero por qué fue esto? Porque hacían lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, cuando digo que ignoras en tu problema, es que ignoras tu pecado, pero también ignoras las consecuencias de tu pecado, ¿no? Cuando digo que ignoras el problema, es que ignoras tu pecado y también ignoras las consecuencias de tu pecado. El pecado trae consecuencias. Definitivamente vivir mal a los ojos de Dios es la muerte, ¿no? Dice Gálatas 7:8 que el que siembra para la carne, ahora sí que en versión Isaac habla hoy, el que siembra para la carne segará corrupción. Simplemente va a segar corrupción. Su vida va a carcomerse. Y probablemente cuando nosotros clamamos y cuestionamos a Dios, simple y sencillamente estamos ignorando que lo que tenemos es la consecuencia de nuestra forma de vivir. Entonces, ¿por qué cuestionas a Dios? Estás ignorando algo muy básico, que está de tu lado la pelota. Es tu culpa que tu vida sea así por vivir de la manera que vives. Ignoras tu pecado, ignoras sus consecuencias, ¿no? Dice Romanos 6:21, que el fruto de la carne, de vivir el pecado, es la muerte, ¿no? Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Y las consecuencias del pecado en esta vida son terribles, pero las consecuencias de lo que pasa después de la muerte son peores. Las consecuencias de tu pecado es una condenación eterna para siempre. Todo el mundo quiere paz, ¿verdad? Pero se olvidan que para que haya paz debe haber un juicio. Y se olvidan que para que haya un juicio debe haber un ¿qué? Un juez. Y sabes que Dios es el juez de toda la tierra y es un juez justo. Así que cuando tú pides paz, estás pidiendo juicio, estás pidiendo justicia,
Estás pidiendo que sea alguien que juzgue. Y sabes, dice la Biblia que al final de todos nuestros días, Hebreos 9:27, hay un juicio por si hemos pecado. Entonces, no quiero que vengas a cuestionar a Dios si ignoras tu pecado, y tampoco vale la pena que cuestiones a Dios si ignoras sus consecuencias. Y parte de ignorar el problema es ignorar su palabra. ¿Ok? Dice ahí, versículo 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los medianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, yo saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Yo os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido. Ahí está. Si no obedeces la palabra de Dios, si ignoras su palabra, si deliberadamente la ignoras, no tienes una guía para poder vivir bien, para que no te pase ni las consecuencias, ni siquiera para que no vivas una ruina en tu vida, ¿no? Jesús decía, ¿no? En Lucas 6:46 está esta parábola que Jesús expone de los hombres que hacen su casa, que uno lo hace sobre la roca y otro lo hace sobre la arena, ¿no? Y el que hace sobre la arena, bueno, a los dos les viene una tormenta, pero el que hace sobre la arena, ¿qué pasa? La arena se lleva, el mar y el agua se lleva los cimientos de la casa, y termina diciendo Jesús que es grande su ruina. Todo aquel que escucha la palabra, y es lo que Jesús dice, esto es son aquellos hombres que escuchan mi palabra pero no la ponen por obra. Y ahí, pero eso sí, ahí estás, cuestionando a Dios cuando te pasaste por alto su palabra. Ignoras el problema, amigo. Cuando tú cuestionas a Dios, puede ser porque estás ignorando el problema. Estás ignorando que eres pecador, estás ignorando las consecuencias de ese pecado y estás ignorando las advertencias y la palabra de Dios. Primer punto. Segundo punto, ignoras. Si cuestionas a Dios, puede ser porque ignoras quién es Dios. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ok. El ángel de Jehová es una forma en que en el Antiguo Testamento se presentaba a Jesús. Antes de su encarnación, antes de nacer como bebé en Belén, Él se aparecía a los hombres. Dice la Biblia que a Dios nadie lo vio jamás, mas el unigénito Hijo de Dios lo ha dado a conocer, ¿no? O sea, Jesús, podemos ver a través de Jesús a Dios, ¿no? Y es la forma en que un hombre puede relacionarse con Dios, a través de Jesús, hasta el día de hoy, ¿verdad? Y en aquel entonces no era diferente. Entonces, este ángel de Jehová es Jesús, y tú y yo sabemos que Jesús es Dios. Entonces, Dios que se sienta abajo de un árbol, ¿no? Y ve a Gedeón que estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Básicamente está sucediendo que el lagar es un lugar para hacer vino, es un hoyo donde lo pisoteas. ¿Recuerdas lo que dice Apocalipsis? Yo pisaré el lagar de mi ira, ¿no? Y va a salir, bueno, cuando pisabas las uvas de ahí, salía vino, ¿no? Del jugo que salía. Entonces era un lugar reducido, chiquito, ¿no? Y el trigo, pues no se hacía ahí. El trigo simplemente se hacía en explanadas grandes, duras, ¿no? Porque parte del método para limpiar el trigo era que el viento soplara, ¿verdad? Y que la cáscara, por ser ligera, se la llevara el viento y solamente quedara el grano. Bueno, aquí está Gedeón, y realmente tenía poquito trigo para hacer esto, y realmente estaba escondiéndolo, temeroso, inseguro, guardando las cosas en sus fuerzas, ¿ves? Y se le aparece el ángel aquí dice el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ok, perdón. En este momento, cuando el ángel de Jehová se le aparece, básicamente la palabra original en hebreo está hablando acerca de que
se dejó ver. Entonces, imagínate esta idea. Ahí va, está Gedeón haciendo esto y de pronto escucha una voz que dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, y voltea de reojo y ve a un hombre sentado, que más adelante vemos que tenía un bastón, y se voltea y empieza el cuestionamiento. Quiero proponer esta hipótesis, que en este momento Gedeón todavía no conocía que era el ángel de Jehová el que le hablaba. Porque en el versículo 14 dice, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y ¿no? Y ese y mirándole es una palabra que dice, que implica una acción del cuerpo. Entonces, muy probablemente lo que hizo fue, se rebeló y volteó. Y Gedeón dijo, achis. Y esto quiero sostenerlo en base a las preguntas que se hacen, las primeras preguntas y las segundas preguntas. Vamos allá, espero no confundirlos, pero vamos allá. Y por eso digo que este punto es, no conoce quién le está hablando. Segundo punto es, no conoce a Dios, ¿no? Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Una de las cuestiones por las cuales puedes estar ignorando, o sea, este rollo ignorando a Dios, es porque no conoces quién es Él. Y cuando no conoces quién es Él, estás ignorando su gracia. Si tú cuestionas a Dios, primero pregúntate si no estás ignorando su gracia. ¿Por qué? Porque Él no debería estar contigo. Esta palabra también la puedes traducir como el Señor está cerca. ¿Por qué Dios tendría que estar cerca de nosotros, pecadores? Está cerca, es cercano. El Señor, Dios Todopoderoso, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, es cercano a ti. Eso es gracia. No tendría por qué, dice la Biblia, que Él habita en luz inaccesible, en una gloria inaccesible, pero está cerca de ti. El Señor está contigo. Pero otra cosa que ignora, otra parte de ignorar su gracia, es esta idea que le dice, varón esforzado y valiente. Y la palabra ahí original básicamente le está diciendo héroe, guerrero, valiente. ¿Qué? Gedeón está escondido de los madianitas. No tiene nada de valiente. Yo creo que por eso lo tiró de a loco. Porque él cree que ni es valiente y que Jehová ni siquiera está con ellos. Lo tiró de a loco y está ignorando su gracia. ¿Por qué? Porque Dios ve algo que va a ser Dios en nosotros. Y sabes, nosotros en el discipulado, que por cierto comercial, debes discipularte, ¿no? El discipulado, me parece que es el D5, estudiamos el por qué, porque la gracia todo lo cambia. Y quiero decirte una cosa, Chuck Smith ahí decía, aún no soy lo que debería ser, pero por su gracia, ya no soy lo que era antes. Tu gracia, su gracia, estás ignorando su gracia, que por su gracia eres transformado a su imagen de gloria en gloria. Estás ignorando, ¿verdad? Si le preguntas a Dios, estás ignorando que Él llevará a cabo, a término, la buena obra que empezó en ti, según Filipenses 1:6. Estás ignorando su gracia. ¿Dónde voy? Estás ignorando su gracia porque ignoras que Él está contigo. Estás ignorando su gracia porque ignoras que Él te quiere transformar. Cuando digo que no lo conoces, también, cuando digo que el problema es que no lo conoces, estás ignorando su interés. ¿A qué me refiero con que estás ignorando su interés? ¿Ves lo que responde Gedeón? Gedeón responde algo así como, ¿por qué nos pasó esto? Dios dijo, Jehová está contigo. Dios es un Dios personal. No tienes por qué responder, ¿por qué está con nosotros? Si está diciendo contigo, ¿sí cachas? ¿Por qué nos pasó esto? Nos pasó, Jehová está contigo, es un Dios personal, ¿no? Estás ignorando que Dios quiere una relación personal
Tal vez estás cuestionando a Dios porque estás basando tu relación en lo que viven los demás, en lo que ves en los demás, y estás ignorando que Dios quiere tratar contigo en persona. ¿Te acuerdas cuando Jesús está hablando con Pedro al final del capítulo, en el último capítulo del Evangelio de Juan? Está hablando con Pedro y Juan está atrás de él, y Pedro le dice: oye, ¿y este compa? Y Jesús, ¿qué le dice? ¿A ti qué? Sígueme tú. Así que si estás cuestionando a Dios, pregúntate tú si no estás basando tu relación con Dios en base a lo que ves en los demás. Él quiere una relación personal contigo, quiere tratar contigo, está interesado en ti. Ignoras que Dios está interesado en ti. Ignoras que Dios no quiere una religión. Ignora su interés, que Dios no está interesado en una religión. No está interesado en que hagas y hagas: Señor, pero si yo voy todas las veces a la iglesia, ¿por qué me haces esto? Si yo diezmo todos los días, sí, ¿no? Todos los días, pero yo diezmo todos los domingos, ¿por qué me haces esto? Si yo ayudo a la abuelita a cruzar y a subir ¿por qué me haces esto? Olvidas que Dios no está interesado en una religión, por eso lo cuestionas. Por otro lado, ignoras su interés porque ignoras que Dios no está interesado en las circunstancias. ¿A qué me refiero? Dice: Señor mío, ¿no? Dice Gedeón 13, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Bueno, antes de todas sus maravillas, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Ignoras su interés porque ignoras que Dios no se interesa en las cuestiones materiales, en las situaciones, quiero decir. ¿Por qué? Porque mucha gente anda por ahí un evangelio de la prosperidad. Y tú prendes la tele y ves en los canales cristianos, ¿no?, que están diciendo: diga su testimonio, hermano. Y su testimonio es que lo curó de cáncer. Y su testimonio es que le hizo ayuda en su negocio. Y su testimonio es que pudo pagar sus deudas. Y su testimonio está todo aquí en la tierra. Todas las ayudas en la tierra están aquí. Y Dios dice, y Gedeón dice: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mi negocio va mal? Bro, no te has dado cuenta ni de pecado, ni de las consecuencias, has ignorado la palabra, no sabes de su gracia, y todavía preguntas: ¿por qué mi negocio va mal? Bro, ¿qué importa tu negocio? ¿De qué? Ahí dice la Biblia, ¿no? Dice Mateo 23:5, ¿a qué le aprovecha el hombre ganar toda la vida y todo el mundo y perder su alma en el infierno? Ignoras que Dios no está interesado en las circunstancias periféricas, está interesado en ti, en una relación personal. Obviamente, cuando dice: ¿por qué nos pasó todo esto? Quiero decir, Dios ya se los había dicho, porque desobedecieron la palabra, que la palabra le decía, no hagas esto, porque entonces sucederán estas consecuencias. Pero ¿por qué Dios dijo esa palabra? Porque Él está interesado en que tu corazón le pertenezca a Él. Ignoras su interés, su intención, ¿no? Su intención. Perdón, les di mal una cita. El en qué aprovecha es Lucas 9:25. Su intención es que adores al Señor en vez de buscar el beneficio. Acompáñame a Habacuc 3:17. Híjoles, a ver quién llega primero, ustedes o yo, o todos los vemos en la pantalla. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, ahora sí que córrela, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Ves? A eso quiere llegar el Señor, a eso. Ignoras que el interés de Dios, ignoras su gracia, ignoras cuál es su interés, y como vemos, ¿no?, dice: ¿y dónde están todas sus maravillas? Bueno, estás ignorando su poder también. Cuando cuestionas a Dios, ignoras que Él es poderoso para cambiar las circunstancias. Es lo que le dice, ¿no? Dice:
¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no sacó Jehová de Egipto? Si estás cuestionando a Dios, probablemente es porque también ignoras que Él es todopoderoso y que no se le ha salido la circunstancia en ningún momento de sus manos. Que Él, si quisiera, podía voltear el mundo como una cáscara de naranja. Él es todopoderoso, ¿no? No hay nada imposible para Dios, Lucas 1:37. Y finalmente, ignoras a Dios porque ignoras su amor. Nos ha desamparado. ¿Ves? Ignoras, cuando dice nos ha desamparado, ignoras su cuidado. Y acompáñame a Isaías 40:27, porque esto puede enlazar de alguna manera lo de ignora su poder. Chécate, Isaías 40, versículo... no sé por qué hice, pero ya lo encontré de todas maneras. 40:12, disculpen, es Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza, con pez. Escucha, lo voy a leer rápido porque no tengo mucho tiempo, espero no faltarle respeto a la palabra y al tiempo que se merece. Es un texto medio largo, pero es que la conclusión, diría mi hermano Lalo, me vuela la tapa de los sesos. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los ciegos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones les son como una gota que cae de la cubeta y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios, o a qué imagen le compondréis? El artífice prepara imagen de talla. Sáltate de ahí hasta el 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si no hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante, o con qué me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército o las estrellas, a todas llama por su nombre y ninguna le falta. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder. ¿Es poderoso el Señor? Cañón. Pero checa la pregunta que hace. ¿Por qué dices, oh Jacob? Ya hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Por qué dices que no tengo cuidado de ti? ¿Qué crees que no puedo? Date cuenta quién soy yo. ¿Por qué dices que no te cuido? ¿Por qué dices que no puedo saber lo que te está pasando? Cuando Gedeón dice nos ha desamparado, está ignorando su cuidado. Oseas 11, 7 y 8. Esos son de los otros que vamos a tener que leer en la pantalla. Ahí está. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te engendré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim, ciudades que había juzgado? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Has olvidado su amor, estás ignorando. Si cuestionas a Dios, estás ignorando su amor. Hay muchos versos muy hermosos para ¿no? Lamentaciones 3:23, ¿no? Nuevas son sus misericordias. Estás ignorando, cuando dices nos ha desamparado, estás ignorando
su cuidado, estás ignorando su fidelidad. Dice 2 Timoteo 2:13, aunque fuéramos infieles, como siempre lo somos, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Deuteronomio 7 y 9. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. No, ese es otro. Ese es el 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos los ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais más significantes de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado. Ignoras su cuidado, ignoras su fidelidad, o sea, ignoras su amor. Y por último, cuando digo que cuestionas a Dios porque ignoras quién es, estoy diciendo que ignoras a Dios porque ignoras su cruz. Gedeón le dice, y nos ha entregado en manos de Madián, ¿no? Porque, vamos allá otra vez, Jueces, en ese mismo pasaje, en el versículo 13, en el mismo pasaje 13, al final dice, y además nos ha entregado de manos de Madián. Ignora su cruz. ¿Por qué digo esto? Porque si tú has creído en Cristo, Dios nunca más te va a castigar. Y quiero ser cuidadoso con esta idea. Quiero decirte, ¿por qué? Porque todo el castigo que tú merecías se lo dio a Jesús. Te va a disciplinar y te va a meter en cintura y te va a dar unas nalgadas celestiales, pero ya no es castigo, es disciplina. Porque el castigo que tú mereces no lo tienes. Cantamos a veces, gracias por darnos lo dulce y tú tomar lo amargo. De parte de Dios, hoy en día solo tenemos cosas buenas, aunque nos parezcan malas, son cosas buenas. ¿Y por qué digo que ignora su cruz? Porque lo que ellos merecían no eran que los madianitas los destrozaran. Lo que cada uno de ellos merecían, al igual que tú y que yo, era que Dios mismo nos destrozara en el infierno. Cuando cuestionas a Dios en serio y de verdad, estás ignorando su cruz. Finalmente, punto número 3. Ignora su método. Jueces, vámonos a Jueces. Versículo 14. Y mirándole, aquí es este rollo donde este varón se voltea, ¿no? Y Jehová le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Curioso que le lanza una pregunta a él, ¿verdad? Una rápida, o sea, ya le preguntaste, ahí te va una yo. No te envío yo, pero bueno, antes de eso, ignora su método. Cuando le dice, con esta tu fuerza, estás ignorando su método. ¿Por qué? Gedeón claramente sabía que era débil, pero ¿sabes qué? El método de Dios es tu debilidad. Alguna vez lo platicaba con mi hermano. ¿Cómo le encanta a Dios ponernos en situaciones que nos sobrepasan? ¿Por qué? Porque quiere que conozcas su poder. Y es lo que decía, ¿no? 2 Corintios 12, versículo 9, dice así, dice 2 Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Pablo sabía que en su debilidad Dios podía manifestarse. Ese es su método, eso es lo que él hace, eso es lo que quiere que le conozcas. Y es muy interesante que, si te das cuenta, estos 3 puntos van en cascada. ¿Por qué? Porque si no reconoces tu problema,
¿no? Difícilmente puedes reconocer quién es Cristo. Si no reconoces a Cristo, no vas a conocer su método. Pero es muy curioso que el método de Dios tiene mucho que ver con que lo conozcas a Él. ¿Por qué? Por eso Dios te pone en debilidad, para que conozcas que es su poder el que lo hace, para que conozcas no solamente su poder, sino también su fidelidad. Por eso te manda a una cueva de leones, para que conozcas su fidelidad y su poder. Por eso estaba el ejército egipcio atrás, una roca gigante casi en 90 grados y un mar enfrente. Estaban el pueblo de Israel perdidos. ¿Qué quedaba para ese pueblo? Que Dios revelara su poder. ¿Y qué hizo? Y nunca han visto nadie más un milagro tan increíble y poderoso como cuando estaban al borde de la muerte. A partir de ahí, los judíos siempre cantan esa historia. Ignora su método. Otra cosa que ignoras, cuando digo que ignoras su método, es que ignoras tu llamado. No te envío yo. ¿A qué has sido llamado, hermano? O sea, tal vez no conocías tu pecado, tal vez tal vez ya conoces tu pecado, tal vez ya conoces a Cristo, pero estás en esa época en donde no quieres jalar como te pide que jales. No le entiendes. Ya te conozco, Señor, te amo y todo, pero ¿cómo me pides que haga eso? Estás ignorando su método, estás ignorando tu llamado. Dice la Biblia en 2 Timoteo, capítulo 2, ¿no? Que nadie, todos los que... A ver, vamos allá porque no me acuerdo bien de la idea. Bueno, sí me acuerdo de la idea, pero no me sentí con fuerzas para explicarla, así que mejor la leemos. ¿Qué les dije? Para ver si están despiertos, porque nos ponen después de la cena. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Lo que está diciendo es, tú eres un soldado de Cristo, y todos decimos, exacto, y ninguno que ha sido soldado de Cristo ahora intenta agradar al mundo o agradarse a sí mismo, ¿no? Porque ahora todos intentamos aquí agradar al Señor que nos tomó por soldado. Y quiero decir, estás ignorando tu llamado, que tu llamado es obedecerle, papá. Así que te dice, no te envío yo, pues ve, ¿va? Pero también su llamado es dulce. Porque también estás llamado, según 1 Corintios 1:9, fiel es Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo. Estás llamado a conocerle. Y otra vez, su método es para que lo conozcas. Ignoras su método porque ignoras su método, ignoras tu llamado, ignoras de quién es la obra. Es esto que dice en el versículo 16, ¿no? Gedeón intenta excusarse, yo soy el más chiquito de mi familia es chiquita, no tengo fuerzas, como crees, ¿no? Y cuando digo esto ya está en otro mood, ¿ves? O sea, ya no está preguntando sobre quién es Dios, no nos ha desamparado, no, ya está preguntando, achis, me está mandando a mí, o sea, ya sabe que es Dios quien lo está mandando, ¿ok? Y entonces cuando dice, no, yo soy chiquito, mi padre no tiene dinero y no sé qué, en el versículo 16, ¿no? Dice, y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Ignoras de quién es la pelea, de quién es la obra. Éxodo 14:14. Cuando Dios te pide que hagas algo y le cuestionas que por qué te pide que lo haga, estás ignorando muy probablemente de quién es la obra. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cómo estaréis? Tranquilos, papá, de a pechito, ¿no? Ignoras de quién es la obra, ignoras de quién es la pelea y finalmente
ignoras de quién es la victoria. Eso, cuando dice, yo estaré contigo y, ¿dónde? Y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Ignoras que suya es la pelea, suya es la victoria. Tú peleas desde la victoria, ¿sabes? Ante el pecado y la tentación tienes victoria. Tómala. Juan 16:33. En este mundo tendréis estas cosas, os he escrito para que en mí tengáis paz. ¿En quién está la paz? En Cristo. ¿Por qué? Porque en el mundo tendrás aflicción. ¿Pero de quién es la victoria, papá? Confiad, porque yo he vencido al mundo. Romanos 8:37, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Está bien, concluyo ya. Bueno, antes de concluir, déjenme repasarle los puntos. Puedes estar preguntando a Dios, cuestionando a Dios, porque ignoras el problema. Puedes estar cuestionando a Dios porque ignoras quién es Dios. O puedes estar cuestionando a Dios porque ignoras su método. Es bueno que preguntes, y es bueno que preguntes a Dios. Yo le he preguntado al Señor algunas cosas que no entiendo nada y en su misericordia me ha dado unas respuestas increíbles. Pero es bueno que preguntes, que guardes tu corazón al preguntarle a Dios. Como ejemplo está Job. No sé si te acuerdas de Job. A ver, ¿dónde está que yo pueda hablar con aquel Dios? Y no sé qué, y de pronto Dios se le aparece, a ver, ¿quién es aquel que andaba preguntando por mí? Aquí estoy. Y dirían por ahí, se le caen los calzonzotes a Job y se queda así, ¿no? Y Dios le empieza a preguntar y al final Job termina rasgándose las vestiduras diciendo, soy un naco, soy un tonto, no manches, me arrepiento, ahora mis ojos te ven y comparado conmigo está increíble, o sea, soy una basura. Cuida tu corazón cuando le preguntas a Dios. Puedes recordar que preguntar a Dios es bueno. Siempre será, escucha esto, tal vez no será el mejor comienzo, pero pregúntale a Dios, sea que no conozcas tu pecado, sea que no lo conozcas a Él, sea que no conozcas su método, siempre será un inicio para con Dios, un inicio para crecer en Dios. Y Dios quiera, acompáñame a Juan 1. Que esto sea lo que encuentres. Juan 1. Juan, versículo. Nunca les digo el versículo porque me gusta mantenerlos en. No me gusta que lleguen antes que yo. Juan 1:37. Juan, le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, haga una pregunta para el Señor, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Puedes preguntar a Dios, sea como sea, y siempre estará bien porque será un inicio para crecer en Dios. Pero date cuenta de antemano que su respuesta siempre va a ser, conóceme más. ¿Oramos? Dios, gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, Señor. Toma nuestras preguntas, Señor, y respóndelas como te parezcan, Señor. Pero ayúdanos a conocerte más, Dios, y a iniciar a crecer en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.